a Irene Levy. Ella es presidenta de Observatel, columnista del periódico El Universal. Ella publica su columna Telecomunicando los lunes cada 15 días. Es conocedora del tema de las regulaciones para la radio y la televisión. Irene, te estamos convocando, te estamos invitando esta noche porque hay mucha inquietud, lo hemos percibido, entre los concesionarios de la radio y la televisión por lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia, obligando a los programas de la radio y la televisión a distinguir claramente la información de la opinión, y los derechos de las audiencias no pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos por las empresas. Esto es un mandato de la Suprema Corte. Ayúdanos a entender qué va a pasar a partir de ahora. Irene Levy, bienvenida como siempre. Gracias. Gracias, querido Pepe, con muchísimo gusto. Esta es una decisión de la Corte después de una reforma del 2017 que echó abajo las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular a las audiencias. En realidad esto ya lo teníamos antes, pero se cayó en 2017 y ahora regresa. ¿Qué hace la Corte? Le da 60 días al Congreso para revivir la ley como la teníamos. ¿Y qué sigue? Quiere decir que dentro de estos 60 días automáticamente las empresas van a tener esta obligación. Sí, pero vamos a tener que esperar a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita los lineamientos que detallen, que desmenucen, Pepe, estas nuevas obligaciones. Digo nuevas entre comillas porque nunca en realidad entraron en vigor. Mi preocupación, Pepe, es bueno y no lo que está pasando. Es bueno porque reviven algunos derechos de las audiencias importantes. Es malo por el momento en el que estamos pasando. Me preocupa mucho que estamos regresándole una facultad muy poderosa a un Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo, que si antes era más o menos fuerte y tenía esta vida de autonomía, hoy por hoy, como sabes muy bien, los órganos autónomos están de picada, están siendo atacados por el actual gobierno, por el actual régimen, y se le entrega entonces en las manos una bomba a un Instituto Federal de Telecomunicaciones que de 7 está por quedarse solo con 4 comisionados, que no tiene presidente y que el presidente no tiene presidente interno y que el presidente López Obrador no ha nombrado comisionados. Me preocupa, sí, me preocupa mucho que esto caiga en manos de un instituto debilitado, Pepe. Lo que estaba planteando, lo que tú señalas como referencia, hablamos del año 2016, es que las empresas de radio y televisión den la orden o hagan cumplir la orden del IFT, que tú bien dices no ha sido todavía definida claramente, para que cada comunicador exprese claramente cuando esté al aire, cuándo informa y cuándo opina. Por ser casi imposible de aplicar en la práctica, eso es un asunto raro, es un asunto también. La reforma de 2017 dejó esta regulación en códigos de ética que emiten los concesionarios de radio y televisión, lo que la Corte rechazó. Y ahora dice la Corte, pues vamos a aplicar. Y en adelante, cuando un comunicador, un informador, un periodista, en fin, esté al aire en los medios de comunicación concesionados, tiene que decir, esto es información y darla. Y luego tiene que decir, esta es mi opinión, o esta es una opinión, o este es un comentario. Como ahorita tendría yo que decir, esta es la opinión de Irene Levy sobre este asunto, para que la gente no se confunda y se defienda a la audiencia. Es lo que no queda muy claro. Esto inquieta mucho al gremio. Y suena difícil porque la frontera entre la libertad de expresión y este derecho de las audiencias puede ser muy endeble, pero yo creo que hay que irse a lo que quiso el legislador en ese momento, y lo que quiso es que no se manipulara lo que se le quiere decir a las audiencias, es decir, que la audiencia tuviera claro cuándo es una opinión y cuándo es una información. En esto que te digo, Pepe, claro que hay una zona gris enorme. Es por eso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que decir el cómo se debe de llevar a cabo esta obligación para cubrir esta preocupación que se tiene de que las audiencias sean bien informadas y no sean manipuladas. Para mí está muy bien si es que lo que se trata de hacer es evitar la manipulación que se pudiera querer hacer a los medios. Y no hablo nada más de los medios de radiodifusión.
Hablo en general de la transmisión de las noticias y de los discursos y de todo lo que ahí se diga. Vamos a ver qué va a pasar con la transmisión. El mismo presidente de la República pues informa, pero opina. Entonces, habrá que ver, esta es una obligación para los radiodifusores, radio y televisión abiertos, no aplica a televisión de paga y efectivamente se ve difícil, Pepe, cómo se va a aterrizar en la práctica y por eso, repito, mi preocupación es quién y cómo va a definir cómo se aterriza esto en la práctica. Es un Instituto Federal de Telecomunicaciones actualmente debilitado y actualmente me preocupa mucho que esta decisión de la Corte se revierta en una tentación del presidente López Obrador autónomos y específicamente con el nombramiento que tenemos pendiente de los 3 comisionados o 3 comisionadas faltantes, sea para ellos una oportunidad de capturar al organismo y que esto sirva de chicote a los medios de comunicación. No sé así, pero sí tengo que decir nada más el derecho de la audiencia que revive con esto y depende cómo se lleve a la práctica. Hay que incorporar las opiniones de los medios de comunicación a cómo se va a llevar a la práctica. Hay que abrir foros, hay que abrir la redacción de estos lineamientos por parte del instituto y desde luego él tendrá la última palabra. Esperemos, Pepe, de verdad, mi preocupación es la captura del órgano y que esto se utilice efectivamente como un retroceso y un problema de censura. Esperemos. Muchas gracias. Gracias, Irene Levy, gracias por este comentario. Un abrazo, Pepe. Lo apreciamos, igualmente, con mucho aprecio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.